buenas tardes. Martes de 15 a 16 horas comenzamos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet www.fm1019online.com y también estamos en YouTube. Busca Prohibido Olvidar. Muy bien, y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Advertimos que hoy transmitimos en vivo. Exactamente. Así que es el tercer programa consecutivo en vivo. Sí, segundo o tercero, ¿no? Tercero. Bueno, el destino ha sido favorable en ese sentido. Vamos a ver cómo se presenta el futuro. Pero hoy por hoy estamos en vivo. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se trata sobre monarquías y libertad de expresión, vamos a contar de qué vamos a hablar en el programa. Tren Mar del Plata Miramar, vacunados VIP, más sobre vacunados VIP, secretario general de la ONU, visita a México del presidente y encuestadores. Vamos a ver qué dicen los encuestadores. ¿Tenemos lista la columna de Cortés, Pablo? Ahí vamos. Bueno. La detención en España del rapero Pablo Hasél, tras recibir una condena de 9 meses por sus tweets y canciones en contra de la corona y las fuerzas de seguridad, ha reabierto en ese país los debates sobre la libertad de expresión, no solo en los medios y los recintos parlamentarios, sino también en las calles, donde la represión a las protestas ha sido muy importante. Independientemente de la personalidad de Hasél y de parte de los argumentos con los que se lo persigue, que tienen que ver con apología de violencias, es la acusación por el delito de injurias a la corona lo que genera tal vez la mayor indignación, no solo dentro de España, sino también admoniciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde la unificación de la mayor parte de lo que hoy es España, por parte de los Reyes Católicos en 1492, la violencia ha sido el rasgo distintivo con que las coronas españolas han defendido esa unidad, su imperio y su propia subsistencia como monarquía, no diferenciándose en eso, claro, de muchas otras coronas de Europa y el mundo. Insólitamente, todavía hay en América y Europa homenajes de todo tipo a aquellos reyes, autores de un triple genocidio, el de los pueblos originarios aquí, pero también el de judíos y musulmanes expulsados de España en aquel año fatídico, en medio de todo tipo de atropellos, cuando apenas 2 siglos antes el rey Alfonso el Sabio era llamado también el rey de las 3 culturas por la armónica convivencia de cristianos, judíos y musulmanes que incluso venía de mucho antes. En abril de 1931 se proclamó en España la República, por segunda vez en casi 60 años, contra la cual se alzó en julio de 1936 la España conservadora, clerical, imperialista y autoritaria a través de una parte de sus fuerzas armadas, en especial las coloniales asentadas en África, las más violentas. En una guerra civil de 3 años se impuso a sangre, fuego y terror el franquismo, con el apoyo decisivo de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal corporativista, mientras Inglaterra, Francia y Estados Unidos miraban para otro lado, practicaban el embargo de armas contra los republicanos, y 2 de las 3 principales automotrices estadounidenses, la General Motors y la Ford, ayudaban al bando fascista. Solo la Unión Soviética y México ayudaron al bando legal, democrático y republicano. Aunque los fusilamientos fueron impiadosos en ambos bandos, fueron muy superiores en número los perpetrados por el franquismo durante y después de la guerra. La investigación de los crímenes del franquismo es una cortina que se va corriendo muy lentamente y que ha sido y es muy difícil en España. Franco evitó hábilmente comprometer en forma directa a España en la Segunda Guerra Mundial.
lo que le permitió la supervivencia de su régimen fascista mucho más allá de esa guerra. Y, aunque quedó inicialmente fuera del flamante sistema de Naciones Unidas, en pocos años y al calor de la Guerra Fría, Estados Unidos propició su ingreso a cambio de bases militares en territorio español. La dictadura de Franco duró lo que la vida del caudillo, fallecido en 1975. Previamente, preparó su sucesión, que sería el retorno de la monarquía encarnada en Juan Carlos de Borbón, nieto del rey exiliado en 1931. El futuro rey juró por los principios del movimiento nacional, es decir, del franquismo. No obstante, diversos factores, incluida la necesidad de la incorporación del país al proceso de unidad de Europa, que ya venía dándose, requerían una fachada más democrática que posibilitara la aceptación de España. Se sancionó así una constitución y se conformaron instituciones al estilo parlamentario europeo. El rey Juan Carlos aumentó considerablemente su apoyo social al plantarse contra el intento golpista regresivo en 1981, conocido como el Tejerazo. Pero 30 años más tarde comenzaron a hacerse públicas tramas de corrupción que involucraban a la familia real y otros que ponían demasiado en evidencia el carácter parasitario de la realeza. Se trata de figuras cuyos defensores las consideran necesarias para simbolizar la unidad de la nación y la tradición, argumentos que en el caso de las monarquías europeas hasta ahora han funcionado y logrado imponerse en las opiniones públicas en Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, los nórdicos y varios otros, consiguiendo que la sociedad acepte sostener a estas familias, sin otra coartada para vivir lujosamente a expensas de sus pueblos que sus árboles genealógicos. En el caso español, estos argumentos han erosionado aceleradamente su poder de convicción en la última década. El intento de frenar el declive de la imagen de la familia real y al mismo tiempo lograr la impunidad del corrupto ex rey Juan Carlos se centró en la abdicación de este en favor de su hijo Felipe en 2014. La renuncia por parte de Felipe VI a cualquier herencia de su padre en un desesperado intento de despegarse y la salida del ahora llamado rey emérito del país. Las encuestas muestran ya que en caso de realizarse un referéndum para optar entre monarquía y república, ganaría la segunda, especialmente entre los jóvenes. Las monarquías asiáticas, por su parte, comparten el carácter parasitario de las europeas, pero agregando mayores cuotas de despotismo. Sean constitucionales o absolutas, son ejemplo de ello las de Arabia Saudita y las de los países al sur y al oeste del Golfo Pérsico, y otras como la de Tailandia. La ex esposa del actual rey tailandés fue rapada y se dedica a realizar tareas de jardinería en la aldea de Ratchaburi, en donde mantiene un estricto arresto domiciliario. También tiene prohibido ver a su único hijo de 15 años. En el caso español, rigen leyes que tipifican los delitos de injurias a la corona. En marzo de 2018, el Congreso, con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, es decir, la derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, rechazó la proposición para que se despenalizaran esas injurias, lo que también era requerido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Diversos periodistas, artistas, tuiteros, activistas que prendieron fuego a fotos de los reyes y humoristas que hicieron chistes sobre ellos han sido acusados y en muchos casos condenados a penas de multas e incluso de cárcel, y publicaciones han sido clausuradas por esas causas. España, a su vez, ha sido condenada por el Tribunal Europeo por algunos de estos casos. En 2015, con mayoría del Partido Popular, se sancionó además la llamada Ley Mordaza, aún vigente, que distintos organismos internacionales de derechos humanos han considerado atentatoria contra la libertad de expresión. El caso de Pablo Hasél ha generado tensiones al interior de la coalición gobernante, dado que Unidos Podemos ha defendido al rapero y ha anunciado que reclamará su indulto, mientras que las posiciones del centrista PSOE, al que pertenece el primer ministro Pedro Sánchez, no son tan claras en estos asuntos. Aún en el caso de las otras acusaciones contra Hasél,
por enaltecimiento del terrorismo, en base a leyes que buscaban combatir a la ETA, legisladores de izquierda han hecho notar que esas leyes se han empezado a usar frecuentemente justamente después de la autodisolución de la ETA, es decir, como excusas para perseguir delitos de opinión, ya que cuestionan el enaltecimiento de un terrorismo que ya no existe. Casi en simultáneo con estos hechos se realizó en el cementerio madrileño de Almudena y con custodia policial un homenaje a la División Azul, o sea, los españoles que fueron a luchar para Hitler cuando éste invadió la Unión Soviética en 1941. En el acto habló una joven que dijo: "Es nuestra suprema obligación luchar por España y por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío". Otro orador dijo: "El fascismo es alegría. Lejos de ser un hecho aislado, la ultraderecha se organiza en España y tiene su partido, Vox. En otras zonas de la Unión Europea, como Polonia y Hungría, aunque con matices, es gobierno". Cuando España, a veces poniéndose al frente de la Unión Europea en algunos temas, cuestiona a otros países por supuestas violaciones a los derechos humanos, es conveniente recordar estos datos, porque ellos no serán recordados por la prensa hegemónica casi nunca, salvo cuando hagan mucho ruido, como hoy con Hasél, ya que España es parte de la OTAN, desde que Felipe González traicionara su principal promesa electoral de sacarla de allí, y forma también parte de la Unión Europea, por lo general sumiso perrito faldero de los Estados Unidos. Analizarán el estado de las vías para evaluar la vuelta del tren entre Mar del Plata y Miramar. Las tareas de inspección comenzarán en marzo. El servicio dejó de funcionar en 2013 y los vecinos reclaman para que se restablezca. La Sociedad Estatal Trenes Argentinos confirmó que durante el mes de marzo inspeccionará el tramo de vías que une a Mar del Plata con Miramar con el objetivo de evaluar la posible vuelta de ese servicio. La noticia fue dada a conocer por el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, a través de su cuenta de Twitter, tras una reunión que mantuvo con Germán Di Cesare, diputado bonaerense y exintendente de General Alvarado. Agregó también Marinucci, dijo: "Nuestro objetivo es seguir uniendo localidades con nuestros trenes, brindando un servicio alternativo de transporte público para cada argentino. Los anuncios tienen lugar luego del reclamo de miles de vecinos de Miramar, que a partir de fines de enero empezaron a pedir por el regreso del tren que une a la localidad con Mar del Plata. Además, impulsaron una petición dirigida al gobernador Kicillof y al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que cuenta con más de 14.000 firmas. El trecho del ramal Constitución-Mar del Plata-Miramar dejó de funcionar en 2013 por el mal estado de las vías, aunque los vecinos que piden por el regreso indicaron que la red se encuentra bien". Bueno, nosotros ya le habíamos dado difusión a esto de la vuelta del tren, la posible vuelta del tren Mar del Plata-Miramar, y bueno, es muy importante que esto se logre, ¿no? Bueno, acá hay una clara participación de las empresas de transporte colectivo, ¿no? Porque aparecería no solamente como un fuerte competidor en lo que sería el transporte interurbano, Sí, sino también en el local, en el marplatense y Batán, porque une Batán, hablo de lo local nada más, une Batán con Estación Camet, por eso, por ejemplo. decimos que esperemos que se pueda lograr, ¿no? Esperemos, a ver, el tema del transporte, como se está discutiendo en Mar del Plata, deja mucho que desear. Está en función de sostener un negociado, porque la política de concesión de transporte público en Mar del Plata es un negociado. Sí, favorecer a los empresarios, Entonces, no a los habitantes. Ante la resistencia también de distintos sectores, varios pintos, algunos dirán: mira, nosotros no somos de kirchnerismo y sin embargo también nos estamos oponiendo. Hay otros sectores y hay una falta de respaldo incluso de sectores que son oficialistas,
que no tiran en contra, pero tampoco favorecen, así que el gobierno municipal está muy endeble en este sentido. Pero acá estas son las cosas para solucionar, estas son las soluciones prácticas. Por ahí en el tiempo hasta podríamos desarrollar un sistema aprovechando lo que hay, porque recordemos que hay vías que se han perdido, que habría que ver cómo recuperarlas, que iban al puerto de Mar del Plata, que hay una cancha de bocha en el medio. También se hubiera podido utilizar para dar una solución más amplia en el tema del transporte. Pero bueno, la falta de política de transporte, o mejor dicho, una política de transporte hecha en función de la rentabilidad del sector empresario, es lo que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Y como siempre decimos desde el Foro de Transporte, Pablo, es un factor de desarrollo de toda ciudad. De todo... el transporte nos puede dar un montón de posibilidades. Yo siempre digo, yo estoy preocupado por el agua en Mar del Plata, y el tema del transporte nos da la posibilidad de decir, vamos a desarrollar los sectores de la ciudad más cercanos al agua y evitar los altos costos que estamos teniendo hoy en día, porque estamos trayendo el agua de Mar Chiquita, básicamente. Sí. Bueno, pasamos a otro tema. Vacunas VIP, famosos se desligan de una supuesta lista. El escándalo continúa y circula por las redes una serie de nombres de artistas, periodistas y políticos que aparentemente también habrían recibido la vacuna por izquierda. Marcelo Tinelli, Janina Latorre, Diego Brancatelli fueron algunos de los famosos que, por supuesto, salieron a desmentir toda vacunación. La revelación del periodista Horacio Berbisky sobre su vacunación de manera informal, gracias a la amistad con el exministro de Salud, Ginés González García, causó un revuelo que terminó con su renuncia y la asunción de Carla Bisotti como la nueva titular de la cartera de salud. Y ahora el escándalo se trasladó a los famosos. Como coletazo de la FER, desde hace un par de días circula por las redes sociales y por WhatsApp una lista de periodistas, actores, empresarios, políticos, sindicalistas que también habrían sido beneficiados con la vacuna. Y obviamente todos salieron a denunciar que esto es falso. Por ejemplo, Marcelo Tinelli, Diego Latorre, que lo desmintieron, Janina Latorre, Diego Brancatelli. También hay un listado de que habrían recibido las dosis los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Aguad, y de Catamarca, Raúl Jalil, junto a varios miembros de su gabinete, intendentes provinciales, presidentes de obras sociales y prepagas, ministros provinciales, diputados nacionales, senadores, legisladores y empresarios. Bueno, bien habló Romanín en la columna que nos antecedió sobre lo de Aldre Iglesias, y también estaría Cabrales. ¿Se acuerdan? Cabrales, el que había asegurado durante el gobierno de Macri asado y vino para los trabajadores. Sí. Hay que recordar esas cositas. Bueno, los mencionados dicen que este listado es falso. La justicia investiga. En este sentido, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó en las últimas horas una denuncia contra el exministro de Salud, Ginés González García, y Horacio Berbisky. Bueno, apareció la lista. Algunos de los vacunados lo hicieron en el Posadas y otros en el Ministerio de Salud. A los que se conocieron el primer día, como los legisladores Tayana y Valdés, Aldre Iglesias, como decías vos recién, Pablo, Hugo Moyano y su familia, aparecieron Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde y sus hijas, Daniel Scioli, Martín Guzmán y algunos de sus asesores, que muchos dicen estos asesores tienen entre 30 y 40 años y fueron vacunados, Carlos Zanini y su esposa,
¿Qué figura, Carlos Zarini figura como personal de salud? Bueno, ese es el escándalo de hoy. Porque ya estamos hablando de delitos de malversación ideológica. Están falsificaron documentación. Muy bien, también aparece Felipe Solá. Todos estos ocurre cuando en nuestro país las muertes por coronavirus llegan casi a las 50.000 personas y cuando hay falta de vacunas y también hay una lentitud manifiesta en el proceso de vacunación, ¿no? Vamos a ser claros, todas estas situaciones, me perdí de ganar un montón de asados, porque si yo hubiera apostado hace unos meses atrás que cuando venía la vacuna iban a pasar estas cosas, sí. y era de manual. Ahora también insisto, ahora resulta que Berbisky es Clarín. Berbisky siempre fue Berbisky. Uh-huh. Siempre se lo conoció como doble agente, siempre se lo conoció en lo que es en su participación en Montoneros. Berbisky siempre fue Berbisky. Si hay algo que no se le puede decir, que alguna vez nos engañó en su identidad. Todos sabíamos, hasta hace poco en el kirchnerismo Berbisky era un prócer y ahora es Clarín. No, mirá, era el mismo de siempre. Fue siempre el mismo Berbisky. Que a algunos les podrá simpatizar más, otro menos, lo que todos vamos a estar de acuerdo que Berbisky no es ningún bobo, Uh-huh. no es un tonto. Lo que hizo claramente tenía una intencionalidad política. Aunque él pidió disculpas. Sí, pidió disculpas, tiró la bomba, explotaron todo y pidió sí, disculpas. Dijo que no había sido su intención. No, pobre hombre se equivocó. No, Berbisky no se equivoca nunca. Lo que hace, te puede gustar o no, pero lo que hace, lo hace con una intención. Y esto también hay que ponerlo, el que siguió estos años, Prohibido Olvidar, van a ver que siempre enfocamos nuestra crítica a aquel que está en el gobierno. Como en su momento criticamos fuertemente a Macri, sí. Cuando Macri era gobierno, sí. En la época de Cristina, cuando Cristina era gobierno, y en la época de ahora Alberto, porque Alberto es gobierno. Es decir, no tenemos una predilección sobre uno sobre otro, todos cambiemos, Frente para Todos, Frente para la Victoria, aquí va, todo esto es parte de un mismo régimen. Sí. Que se alternan en el gerenciamiento de destrucción del país, esto es clarito. Ahora, hay algo que tiene las estructuras del PJ o el PJ en el gobierno, que es propia, que son los quilombos internos. Podemos hablar, bueno, sí. no solamente en el gobierno, porque si tenemos que empezar a hablar en la época de Perón contra el gobernador de Buenos Aires, que era de su mismo signo político, Ezeiza, sí. La AAA, Montoneros, Frente Renovador, los tradicionales, Cabezas fue parte de esa interna en ese momento entre Menem y Duhalde. Sí, porque básicamente en el Partido Justicialista convivían de vertientes bastante distintas. Bastante distintas, eso se ha transformado de un problema ideológico a un problema de bandas peleando por intereses particulares. Y esto, la verdad, hay que ponerlo en el marco de todos esos conflictos que históricamente tiene el PJ, que son la pelea de los grupos internos, donde no tienen ningún problema de armarte una Ezeiza, una AAA, un Montonero, no tienen ningún drama. Ese amor por el poder mismo, lo lleva a esto, y esto es algo inherente propio. Cambiemos tiene otras cosas, ellos se sientan, esto es lo tuyo, esto es lo mío, no es moralmente más elevado, pero es su característica.
Y la característica del PJ en el gobierno son los conflictos internos que terminan desembocando en un problema que sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo va a terminar. No sabemos cómo va a terminar. Así que bueno, esto hay que aclararlo también, porque no es que Berbisky se equivocó, Berbisky no se equivoca. Vamos a pasar ahora, Pablo, a tu columna, que se llama ¿Cómo se quiere resolver el desabastecimiento de gas para el invierno? Pero antes de que comiences, yo te voy a hacer una pregunta, porque creo que fue la semana pasada, exactamente. Estuvimos hablando de que Argentina había reanudado sus exportaciones de gas a Brasil después de 6 años. Y entonces la pregunta que yo te hacía es, ¿cómo es que estamos exportando gas a donde sea? Si vos en varios programas habías dicho que para este invierno iba a escasear el gas. Bueno, no lo digo yo ahora. Esto lo está diciendo desde la Secretaría de Energía, sí, que incluso va a hacer una segunda ronda del Plan Gas. Hay algo que es inexorable. Va a faltar gas en la Argentina. Ya esto no tiene remedio. Por eso la consulta, sí, la pregunta en interrogante, salimos a exportar lo que no tenemos. Canesa había hecho, estamos hablando en el año 43, reserva de gas a través de tuberías, porque se venía la creación de la empresa Gas del Estado, que fue en el 49. Es decir, el proceso de creación de la empresa Gas del Estado es anterior al gobierno de Perón. Digamos, los tipos planificaban de otra manera, había otro país en esa época, que no es este. Queda ver en esta segunda ronda, donde la Secretaría convocó a partir de la resolución 1029, que está en el boletín oficial, en una forma de tratar de una nueva licitación para comprar más gas natural local destinado a abastecer el pico de la demanda prioritaria. ¿Se entiende lo que digo? La demanda prioritaria, es decir, no va a haber gas para las actividades habituales. Es para la prioritaria. No hay gas para lo prioritario. Es lo que van a resolver, es lo prioritario. Lo demás... ¿Qué sería lo prioritario? Lo prioritario, por ejemplo, porque estamos pagando cada vez que cargamos nafta, impuesto por la producción de monóxido de carbono, pero esa plata teóricamente tiene que ir a la inversión de generar energías alternativas. Muy lejos de eso, termina dando vuelta en la ganancia de las petroleras extranjeras. Entonces, la matriz energética argentina depende básicamente de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la generación de electricidad. Por ejemplo. Eso es lo básico. Tengamos en cuenta esto, que la Argentina está en recesión, es decir, gran parte de su aparato productivo instalado está parado, no consume energía, evidentemente. Sin embargo, vamos a tener problemas de escasez de gas, a este punto. Nosotros veníamos hablando sobre el tema Gas 4, que después lo llamaron Plan Gas AR, donde las primeras licitaciones que se hicieron, que tenían por objetivo conseguir 70 millones de metros cúbicos diarios, a eso sumarles para mayo 13,11 millones de metros cúbicos día, para junio
24,6 millones de metros cúbicos por día. También se define desde qué cuenca, no hace falta eso, es irrelevante para nosotros. Para julio 29,65 millones, para agosto 22,72 millones de metros cúbicos día. El total sería 102,9 millones de metros cúbicos. Tengan este número en claro. 102,9 millones, que sumado a los 70 que había, daba, y acá tenemos un número, de 172 millones de metros cúbicos diarios, lo que precisaría para lo prioritario. De estos 102,9 millones de metros cúbicos diarios, se consiguió 3,6 millones de metros cúbicos diarios. Un escándalo. Esto es... Y estamos hablando de gas natural, ¿eh? Después vamos al gas envasado. ¿Lo podés repetir, Pablo, eso que dijiste recién? De los 102,9 millones de metros cúbicos diarios, sí. Hasta ahora se consiguió el 3,6. Y esta segunda ronda, donde ya hubo conversaciones previas con las petroleras, en el mejor de los casos se va a conseguir a estos 3,6 millones que se consiguió hasta ahora, de los 102, por ahí se consigue, en el mejor de los casos, 6 millones de metros cúbicos diarios. Es decir, estaríamos en 9,6 millones de metros cúbicos diarios. Este es en el mejor de los casos, ¿eh? Nosotros exportamos gas. Y no tenemos gas para acá. A todo esto, el gobierno salió a buscar gas a donde sea. ¿Por qué? Porque ha aumentado el precio internacional. Les comento, cuando empezó con el tema de Plan Gas 4, que fue luego de la pandemia, porque se retrasó, se iba a lanzar en marzo del año pasado, vino con casi un año de retraso, donde el precio internacional del crudo, y estamos hablando de variedad Brent, porque es lo que se cotiza de acuerdo a la resolución 1077 de 2014, la variedad con la que se cotiza el crudo en la Argentina. ¿Se acuerda que estaba a $22 el barril? Hoy cerró 66,32. Entonces, el gobierno tiene la disyuntiva de tener que salir a comprar energía en el momento que está más caro. Uh-huh. ¿A qué precios se está buscando? Y estamos hablando a precios sugeridos, está sugiriendo el gobierno, vamos a ver qué es lo que sale. Y es un número que quiero que tengan atención, porque es un número importante. Al igual que la primera ronda del Plan Gas AR, está previsto la producción que se adjudiquen al volumen adicionales de estos 6 millones de metros cúbicos que se está tratando de procurar, al precio sugerido de $3,55 el millón de BTU. 3,55 dólares el millón de BTU, que suma el convenio del gas AR, porque también subsidiamos para que nos provean de nuestro gas, es este importe multiplicado por 1,3. ¿Se entiende? Es decir, el precio sugerido es 3,55, pero multiplicado por 1,3, que sería $4.60. Yo no sé por qué no dijeron $4.60. Claro, directamente. Pero, viste, es también la forma de enmarañar la información, viste, porque te tenés que poner con la calculadora, con la computadora, sumar, a restar, para algo que directamente te hubieran dicho, vamos a comprar vamos a pagarle nuestro gas
a las petroleras extranjeras $4.60. Cuando nosotros le vendíamos a Chile, no sé si en la información está a cuánto se la vendíamos a Brasil. No, el precio no está. No, el precio no está, pero era de... Nosotros le vendimos a Chile, y vamos a hablar también del tema de Chile, 2,5 el millón de BTU. Acá estamos planteando comprarnos nosotros nuestro propio gas a 4,60 el millón de BTU, sin tener en cuenta que aparte no va a haber. No, aparte se hablaba también de exportaciones a Chile y a Uruguay. Bueno, esto es lo maravilloso. Claro, ¿cómo sería? Esto es, yo lo dejaba para el último, Ajá. porque es la frutilla del postre. A ver, ¿cómo va a solucionar la Argentina la falta de gas? Porque tiene que salir a comprar. Estamos hablando de que la cotización está llegando a $25 más caro de lo que sería la producción local. En su momento pagamos más caro la local cuando estaba más barata la internacional, y ahora tenemos que pagar más cara la internacional porque los locales no están a la altura de las circunstancias, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la solución que está buscando alternativa antes de hacer lo que va a tener que hacer? No sé si lo va a poder hacer porque hay que poner plata y plata no hay, y estamos hablando dólares, porque la mayoría de los dólares se lo están llevando en subsidio las petroleras que no nos dan la solución para tener gas. Entonces se barajan algunas soluciones. Una que es la lógica, y en esto siempre lo dije, el gran acierto, o el único, de Alberto Fernández, tener una buena relación con Bolivia, que en su momento Macri había cortado la provisión, porque esto también hay que decirlo porque es verdad. No es porque yo quiero quedar bien o mal con los dos o bien con los dos. Es la verdad. Empecemos a ajustarnos a la verdad. En su momento, esto que hubiera sido una solución hoy, sí, la corta Macri, porque el gas de Bolivia era tan barato que perjudicaba a Techín, perjudicaba a Chevron, perjudicaba a todos los productores de gas local, que nos vendían $7.50 el millón de BTU, cuando Bolivia te lo vendía a 2,5. O sea que nos quedamos con los que nos vendían más caro. Nos vendían más caro, que ahora no nos pueden dar gas. Y entonces lo que fue el gasoducto, las ampliaciones de los gasoductos con Bolivia quedaron interrumpidos. Y entonces ahora, y en esto me parece bárbaro, y estoy de acuerdo con Fernández, pedirle, y le están pidiendo ya hasta moléculas de gas, porque no alcanza el gas. Ahora, es cierto, parte del plan de exportación, y estamos hablando de Fernández, no de Macri, ya de Macri la atendimos, ahora seguimos con Fernández, era también exportar gas a Chile y a Uruguay. Sí. Ahora, ¿cuál es el plan de hoy? Esto fue la semana pasada. Sí, sí. La semana pasada leímos esto. Esta semana le vamos a comprar gas a Chile. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Es comprarle el gas y devolvérselo después, cuando se termine el pico de demanda en la Argentina. Primero, vamos a analizar dos cosas. Cualquiera tiene la imagen del mapamundi en la cabeza, en la memoria. Digo, a ver, Chile está en el mismo hemisferio que nosotros. No es un problema con Chile o contra Chile, no. Están en el mismo... Es decir, cuando llegue el invierno acá, va a también llegar a Chile. Entonces, no sé si por ahí hay que aclararlo, pero me parece que hay que aclarar. Es decir, Chile va a tener el mismo problema que nosotros, va a tener el pico de demanda en el invierno, claro, que es el mismo invierno que el nuestro, del otro lado de la cordillera, pero es el mismo invierno, somos del mismo hemisferio. Aparte de esto, Chile es conocida por su producción de cobre, esto se pesca, pero no tiene gas. Entonces, ¿qué gas es que no va a vender Chile? ¿Saben qué gas es que no va a vender a Chile? El gas que le vendimos nosotros.
¿Se entiende? Porque Chile no exporta gas. El gas que compra se lo cuida para ello, Claro. para tener, Claro. porque tienen industria, tiene gente con frío en el invierno, igual que nosotros, porque son del mismo hemisferio. Entonces lo que le vamos a pedir a Chile es comprarle el gas de ellos, que nosotros se lo vendimos a $2,50, comprárselo a 4,60 Claro. para después devolvérselo. Ujú, ujú. Nosotros los exportadores de gas. Entonces, digo, a ver, yo no sé si esto termina siendo un juego de palabras que después nadie entiende, pero el disparate de decir Argentina exportadora, ayer el 21 se cumplió un aniversario del nacimiento de Enrique Mosconi, que yo siempre lo destaco, ¿no? Él fue el hombre que asumió la conducción de YPF en la época Barcelona, el otro presidente radical, no me acuerdo el nombre, y renuncia cuando cae el gobierno de Irigoyen. Asume en la época de Alvear, Ujú. al frente de YPF, y se va, renuncia con la caída del gobierno de Irigoyen. Cuando fallece él, termina con 5 pesos en su caja de ahorro del Banco Nación. Él multiplicó por 4 el capital de YPF. La convirtió en una verdadera potencia, con saldos positivos año tras año y en crecimiento. Pero él nunca tuvo la idea de exportar energía. Ujú. ¿Por qué? Porque la Argentina, esto ya lo dijimos cuando hablamos sobre el tema de la exportación de gas a Brasil, la Argentina no es Venezuela, Arabia Saudita, Claro. Irán, que ellos sí tienen una cantidad de reservas que exportan, o Rusia, que son exportadores de energía, Ujú. por las reservas que ellos tienen, naturales. Nosotros no, nosotros tenemos. Pero no para exportar. Pero no para exportar, es decir, tenemos como para un costo nacional, le digo, el costo de extracción, por ejemplo, que eso se entregó en los primeros años de este siglo, Cerro Dragón, el costo de producción es de $14 el barril. Y estamos hablando, mirá, de que vamos a tener que pagar los 66,32, porque somos maravillosos. Esta es la política energética que se está dando en la Argentina. Y con los disparates como esto, le vamos a comprar a Brasil, a condición de después de devolvérselo, el gas que le compramos nosotros a ellos, le vendimos nosotros a ellos. Esto es, seguramente el tema de la vacuna es sensible por las circunstancias que estamos pasando. Ahora, la situación del país es por estas cosas. Estos son millones de dólares, recursos que se tiran al tacho de la basura, que alguien se los lleva. Si bien el tema de las vacunas, como vos decís, es un tema sensible por el momento, porque no hay vacunas, porque falta mucha gente por vacunar, este tema es lo que nos empobrece. Y el empobrecimiento también genera muerte. Y sí. El empobrecimiento también genera muerte, genera postergación, genera falta de perspectiva. Esto, que por ahí no está, y está bien, qué sé yo, que de los grandes medios informativos expongan esta situación del tema de la vacuna, pero se están olvidando de todos estos. Porque acá hay una complicidad. Para que estas cosas ocurran en la Argentina, hay amplios sectores que son cómplices por omisión o por, o por lo que sea. Yo no veo a la oposición. A ver, es un desastre lo que pasó con el tema de las vacunas de este gobierno, pero hace 15 días atrás se le acusaba al gobierno de envenenar a la gente con la vacuna. Eso es la oposición. Ahora, estas cosas yo no le he escuchado acá arriba decir
que vamos a comprarle más caro a Chile el gas que nosotros le vendimos barato. Ajá. No la escuché a Cornejo hablar y él, en especial Cornejo, porque Sí, es de Mendoza, sí. es de una de las provincias productoras de energía, decir cómo le vamos a vender gas a Brasil cuando nosotros no tenemos para el invierno y vamos a tener que salir a comprar. Hay también, y estamos hablando de gas natural, no estamos hablando de gas licuado de petróleo, que es lo que se utiliza para las garrafas. Es decir, esto es gas natural, que incluso planteaba desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía sobre un plan para que aquellos que puedan pagar paguen y aquellos que no puedan pagar paguen menos. Ahora, el que no puede pagar esto no está. Algún sector estará especialmente jubilado y esto que vinieron con gas natural, pero la mayoría de los sectores que son los postergados de la economía dependen de gas licuado de petróleo, de la garrafa. De la garrafa. Nada de esto se está hablando acá. Por ahí, si me permiten, voy a hacer una diferenciación. El tema del gas natural es perforar el yacimiento, entubarlo y por un tubo mandar el gas natural. El gas licuado de petróleo es otro proceso, que es parte del proceso de refinación del petróleo. Es decir, vos tenés gas licuado de petróleo cuando refinás petróleo. Vieron que en toda la refinería van a ver una torre enorme, alta, se llama torre de topping. ¿Por qué? Porque el petróleo, esa masa negra, viscosa, encierra en sí más de 300 subproductos, que cada uno se separa de acuerdo a su punto de ebullición. El punto más alto, cuando se calienta el petróleo, es el gas licuado, que se va separando a través de bandejas y cuando se descondensa, es decir, cuando vuelve a su estado natural, queda atrapado en la torre de topping y se va derivando por distintas instalaciones. El punto más alto de la torre de topping es justamente el gas licuado. Segundo sigue la nafta para aviones, tercero, cuarto, gasoil, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que utilizamos para granzar, arreglar las calles. Pero si no hay producción de combustibles a través del refinamiento, hay una caída en la producción de gas licuado. Recordemos, todos estos precios, el precio internacional, dependen, porque la pandemia no se terminó. El gran consumidor de combustible es el turismo, porque los aviones son los que más consumen la energía, y hoy por hoy lo que es el tráfico aéreo está en un 70% reducida a lo que era la pre-pandemia. Es decir, que estos precios se consiguen por tanto la OPEP como Rusia bajaron en 1 millón de barriles de crudo de producción diaria. Y por otro lado, Biden prohibió hacer nuevos contratos para el fracking en territorio. Es decir, hay menos producción de petróleo. Por lo tanto, hay menos producción de gas licuado, por lo tanto va a aumentar el precio. ¿Se entiende? Porque el producto va a ser menor. Es decir, ¿cómo hacen para mantener el precio del crudo? Dejan de producir, entonces lo que se produce aumenta el precio. Eso es lo que va a ir a las garrafas. Es decir, va a hacerlo más caro, incluso más que este desastre del tema del gas natural. Por otro lado, el gobierno está anticipando un aumento de la economía alrededor del 5% de crecimiento económico. ¿Con qué vas a crecer si no tenés energía? Para fin de año. Para fin de año. Ahora, vos, claro, entre mayo y agosto, entre mayo y septiembre, ¿con qué va a alimentar las máquinas?
Y esto lo vengo repitiendo como concepto, y a partir de las definiciones que son iguales, porque este tema de vamos resolviendo sobre la marcha, que es de Alberto y de Macri también, y fue parte también del gobierno de Cristina y Néstor. Esto es parte del gerenciamiento de la entrega. Todos los días, como un gerente se levanta, esto no funciona, hay que cambiar el foquito, andá a cambiar el foquito, andá a hacer esto, disponer el personal de distintas formas como para abrir en el día, y eso es el gerenciamiento. Porque acá no hay planes, porque acá la idea no son planes de desarrollo, acá es cómo gerenciar todos los días la dependencia, la entrega de los recursos, el empobrecimiento del país, y esto es parte de este régimen, que es lo que realmente hay que combatir. No es la alternancia entre Cambiemos y el Frente de Todo. Acá lo que hay que destruir es un régimen de entrega. Por eso decimos siempre, Pablo, acá no hay grieta. Acá no hay grieta, es todo el mismo negocio, están todos en la misma, porque, a ver, el presidente nacional de la UCR es un tipo que no desconoce estos temas. Es de Mendoza. Fue uno de los 9 jeques árabes que tuvimos en la Argentina, donde claramente sabe cómo son estas cosas, más allá que intelectualmente tenga un vuelo corto, pero él, a la hora de los negocios son todos vivos acá. Y uno no ve en esa dirigencia, en la oposición, a ver, están todavía regodeándose con el tema de la vacuna. Bueno, aparte de la vacuna están estas cosas que no empezaron el viernes pasado como Herbis, que empezaron mucho antes. Empezaron con Frondizi, pero se agudizaron con Menem, y nadie ha venido a discutir estos temas. Y hoy nos encontramos comprándole a Chile más caro y el gas que nosotros le vendimos barato, para encima ni siquiera resolver el problema. Lo claro, definitorio, es que es irreversible la situación. Va a haber escasez de gas. Sí. Si me lo hubieran preguntado en octubre del año pasado, te hubiera dicho más o menos lo mismo, porque uno se da cuenta con qué buey ara y cómo iban dando las soluciones. La situación es irreversible. Este crecimiento del 5% de la economía nacional, sin energía, sin divisas, en un contexto de encarecimiento del producto a manera internacional, cuando nosotros gastamos recursos, gastamos divisas, pagando más caro lo que salía en el extranjero, ahora hay que comprar más caro en el extranjero. Maravillosa. Esto es parte o cómo se explica la situación de los argentinos. Y le digo, todos esos recursos que se están gastando son los recursos que no hay para la vacuna, por eso que se están todos matando para a ver quién mete el brazo primero, están todos primereando. A Dualde no le importa, ya que lo escrachen, él ya, listo, quiere la vacuna, y que me escrachen todo lo que quieran, porque también juega esto. Es los recursos que faltan para los jubilados, para salud, se va en todo esto, ¿no? En cosas como comprarle más caro el gas a Chile que lo que nosotros se lo vendimos, todo para que en el medio 2 o 3 empresas, especialmente en este caso la Shell, que es la que provee de gas a Chile, se quede con la diferencia y transfiera regalías en dólares al exterior. Claro, estamos hablando de empresas que se benefician, extranjeras. Empresas extranjeras. Yo no sé si tienen el programa grabado en YouTube, lo van a tener dentro de un ratito. Yo no sé porque es tan disparatado todo, que yo no sé si el que me escucha no entiende. Porque es disparatado, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Esto lo único que lo explica es los altos niveles de corrupción a la hora de manejar los intereses públicos. Carla Bisotti habló sobre el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, dijo lo desconocía totalmente, aseguró que es falso que el gobierno disponga de 3.000 vacunas para uso discrecional
Carla Bisotti afirmó el lunes que desconocía totalmente el operativo en el edificio del ministerio para vacunar de forma paralela a periodistas, sindicalistas y dirigentes políticos afines al gobierno, y agregó que no hay un vacunatorio VIP. Sobre su encuentro en Casa Rosada con Santiago Cafiero, Bisotti destacó que el presidente, como el jefe de gabinete, le pidieron informar con mucha transparencia los avances de la vacunación. Bueno, a esto hay que decir una cosa. La encargada de la campaña de vacunación no era el ministro, era ella, que era la viceministra. Sí, a ver, yo si estás no creo mucho que lo desconocía totalmente. Si estás encargada del plan de vacunación y no tenés control sobre los stocks, ¿encargada de qué sos? A ver, yo creo que en línea general se tiró un manto de piedad sobre la actual ministra. Digo, bueno, estamos en medio del plan de vacunación, que siga a ver lo mejor posible, pero en realidad no es creíble. Sí, y también lo defendió a Ginés González García, diciendo que él no estaba en ese momento. Y estaba ella. Estaba ella, claro. Esas personas tenían que ir a Posadas y por un error se vacunaron en el ministerio. Claro, bueno, la gente del Posada se equivocó, en vez de ir al hospital que está en Morón, se fueron al Ministerio de Salud. De Salud, claro. Yo diría que no aclaren más porque... No, es mejor dejarlo así. Porque si Ginés no estaba ella, que era la viceministra. No, por favor, no aclaren más. Hagan de acá en adelante lo mejor posible. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Nos despedimos con música y el martes que viene otra vez Prohibido Olvidar. Chao, hasta el martes.